Noches, jóvenes. Hoy tenemos que ver síntesis de tejidos, ¿ya? La síntesis es lo que denominamos sutura, que es un conjunto de maniobras y procedimientos que favorecen a la cicatrización mediante una aproximación, lo que denominamos síntesis. La síntesis tiene que tener características para una buena sutura. Primero, tiene que haber buena asepsia, bordes netos, buena hemostasia, material delicado, técnica delicada, tracción moderada y afrontamiento anatómico. Para que sea una perfecta sutura, tienen que cumplir estos 7 requisitos. Si uno de ellos falta al realizar el procedimiento, probablemente no quede muy estético. Una de las primeras cosas que yo les aconsejo cuando entren a un hospital es ver cómo esterilizan el material. ¿Cómo sabemos que está estéril? ¿Cómo hago para saber que está estéril? ¿Alguno podría decirme? ¿Cómo haría para saber si su material está estéril, el que voy a suturar? No, Revisar ¿Por las cintas testigo? Dime. ¿Por las cintas testigo quizás, doctor? Muy bien. Tienen que ver que para la esterilización está bien que sepan cintas testigos, pero siempre les he dicho que los médicos somos expertos en nuestro campo, por eso llevamos el acrónimo de doctores en medicina. Una enfermera dirá cinta testigo, un médico dice que existen indicadores de esterilización. Existen 3 indicadores. No se preocupen, yo estoy para enseñarles. 3 indicadores. Indicadores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Los indicadores físicos hablamos de termómetros, barómetros, sensores, válvulas, lo que está en el aparato de esterilización, es decir, en la máquina que ha esterilizado. Los indicadores químicos son lo que está en el paquete que nos traen, la cinta testigo, uniparámetros, multiparámetros, y los indicadores biológicos es la prueba final de que en ese material no va a haber ningún tipo de crecimiento. ¿Cuáles son los indicadores físicos? Son los sensores de carga, presión, temperatura. Si ustedes observan acá, van a ver que esta es una máquina de esterilización e imprime cuánto tiempo está en esterilización, a qué temperatura está y a cuánto de presión está. Entonces, mientras se cumpla todos los parámetros de la máquina, esta cinta va a estar impresa en negro. Si en algún momento la máquina fallara o habría un cambio muy brusco de temperatura, la máquina daría en rojo y todo lo que se cargó a esta máquina no estaría estéril. Obviamente ese seguimiento no lo hacemos nosotros, lo hace la enfermera, pero debemos saber, el médico tiene que saber lo que se está haciendo. Un test químico es el test de Bowie-Dick. Si ustedes observan, es una hoja, tamaño casi de una hoja carta. Cuando tú la metes así plana a la máquina de esterilización, estas cintas reaccionan al calor y a la presión y cambian de color. Si el calor y la presión es uniforme en toda la máquina, van a cambiar de manera uniforme. Si por cualquier razón no sería uniforme, es decir, hubiera en algún sentido alguna cosa blanca o de otros colores, sería que no está esterilizando bien. Entonces, toda la carga de esa máquina cargadora se tiene que desechar. Ese es el test Bowie-Dick. Es un parámetro de esterilización. Nuevamente, esto lo manejan las enfermeras, pero un médico cuando lo ve no puede desconocer de qué se trata. Monitorización química.
Estos son las cintas testigos. Aquí está una cinta testigo que no está activa y que no ha sufrido ningún tipo de esterilización. Cuando sufre la esterilización, cambia de color. Bruscamente cambia a colores más oscuros. Sabemos por nuestros conocimientos de esterilización que existe diferentes maneras de esterilización, métodos de calor, presión, irradiación, químicos. Uno de los químicos es el óxido de etileno. También tiene su sensor sin esterilizar, miren, y cuando esté esterilizado al gas. Entonces cambia. Es importante que cuando te entregan el paquete, miren, así está marcado. Siempre tiene cinta testigo. Uno puede decir, es obligación de la enfermera al conocer, ella tiene que pasarme el material adecuado, ella tiene que cuidar. No, al final el trabajo es del médico y el médico es el que tiene que saber. Esto si te pasan no está esterilizado, se puede entrepapelar, es decir, se pueden mezclar las cajas, porque son en un hospital grande, son cientos de cajas y no es extraño que se mezclen. No que el material dentro va a estar sucio, pero no está esterilizado. Entonces, si no te fijas la cinta testigo, probablemente no te des cuenta. Hay sensores internos. Si ustedes ven multiparámetros, uniparámetros, ya no están por afuera, están dentro de la caja. Ya abres la caja y ahí adentro está el sensor interno. Pueden ser uniparámetros, es decir, medir un solo parámetro, el vapor, o pueden ser multiparámetros, pueden medir el vapor, calor, presión o el óxido de etileno. Entonces, la idea es que cambian de color. Entonces, tú cuando vas a suturar, cuando vas a hacer síntesis, cuando vas a operar o cuando vas a hacer un procedimiento, tienes que buscar los sensores químicos, tienes que buscar sensor externo y sensor interno para asegurarte de que está esterilizado. Lo único que te garantiza la esterilización completa del equipo es esto, la monitorización biológica. Aquí existe Geobacillus esterotermophilus, es decir, son bacilos de los más resistentes a los cambios de presión. Entonces, esto se mete conjuntamente a las cajas, se saca y se pone a esta máquina y aquí se mide si alguno de estos bacilos ha sobrevivido. Nuevamente las enfermeras se encargan. Pero, como te digo, un médico no puede ser ignorante de este procedimiento. Entonces existen métodos de control físico, métodos de control químicos y finalmente métodos de control biológico que te van a garantizar que el material esté estéril. Entonces las cintas testigos y los métodos uniparámetros y multiparámetros son varios. Miren, hay que aprenderlos a reconocer. Lo principal es que cambian de color. Miren, de amarillo a naranja. De verde a morado, de amarillo a café, cambian de color. Son sensores que por la exposición a la esterilización cambian. Si no fuera la esterilización completa, obviamente no cambian. Y es muy difícil de confundirse. Si ustedes ven ahí, está claramente solamente una cinta clara. Hay materiales que no se esterilizan al calor, bajo presión, se esterilizan al óxido de etileno, como por ejemplo los bisturís, las lapiceras de los bisturís, que son parte metálica y parte plástica. Entonces, esta es una manga mixta, se llama así porque es plástico adelante y de papel hacia atrás. Y aquí a los lados tiene los sensores, aquí en este lado están. Si este se esteriliza al óxido de etileno, al formol, entonces ya tiene incorporado sus sensores propios. Entonces también puedes vos ver en la manga interna si este ha sido esterilizado o no. Y aquí está nuestro equipo de sutura. Ahora sí, lo primero que ustedes van a notar es esto, está esterilizado. ¿Qué dice aquí? Si ustedes observan, dice equipo de sutura, emergencia, el 28 del 9 del 2011. LB es las iniciales de la enfermera que ha hecho. ¿Para qué? Para ver el conteo del material, si está limpio, entonces ella es la responsable.
Entonces, este material, si estuviéramos en esa fecha, puede utilizarse. Porque no se olviden que el tiempo de esterilización también es de acuerdo a si está en una caja, si está envuelto en un campo, si está al vacío como el anterior. Entonces va variando el tiempo que dura la esterilización. Todos los materiales vienen esterilizados, los guantes, el equipo de sutura, para proceder al proceso de síntesis. El material que tiene un equipo de sutura, como ustedes ven, aquí está escrito un mango de bisturí, una pinza anatómica, dos backhouse, una Kelly, una Cogen, un portaagujas, una quirúrgica, una tijera de mayo y una tijera de Metzenbaum. Ustedes ya conocen esos materiales. El lavado de manos es fundamental para realizar cualquier tipo de síntesis. Obviamente no lo hacemos con jabón sólidos, usamos jabones líquidos. ¿Alguna recomendación para el lavado de manos? Cierren la pileta con el papel de secado. Es decir, se lavan las manos y cierran con la mano y es ahí donde vuelves a contaminar tu mano. Es una muy buena recomendación. O simplemente usas tu codo. Hay algunas otras piletas que se usa el codo. Cuando te calzas los guantes, hazlo bien. Es decir, por muy apurado, primera sutura. Si ustedes observan, este es el dedo pulgar y este es el dedo meñique. Se ha puesto al revés el guante. Estaba muy emocionado para hacer la cirugía, se olvidó, no lo pudo hacer bien, el guante le presentaron de manera equivocada. Es decir, hagan con calma y no se olviden que la cirugía requiere de perfección. ¿Cuáles son los materiales para síntesis? Todo el material para síntesis va a estar en estas mesas auxiliares. Si ustedes ven, es una mesa de Pasteur. Ahí están las soluciones antisépticas, los tambores con las diferentes gasas, apósitos, compresas. Tienen los guantes, ya sea estériles o de exploración. Y obviamente ya les han explicado cuándo usan cuál. Y también están las diferentes telas adhesivas. 3 telas adhesivas. La más antigua es el esparadrapo. Esta es casi una tela una tela muy gruesa que saca piel si lo pegas bien. Se inventó después el transport, pero es un poco plástico y hace transpirar al paciente. La mejor es esta que le llaman antialérgica, que se denomina micropor. Tienen diferentes espesores, de media pulgada, 1 pulgada que es esa, 2 pulgadas, ahí la más grande. Entonces la mejorcita es esta porque parece de papel, y entonces al ser del papel no deja que la piel transpire y respire, si vale el término, y no provoca mucha transpiración a los pacientes. Las soluciones que usamos son el DG6, el yodo povidona, el agua oxigenada, el alcohol yodado, la rifamicina como antiséptico. Y si ustedes ven, el alcohol yodado está bien nuevito. Muy rara vez usamos, es bastante antiguo ese antiséptico. Más usamos la yodopovidona. Hay otra solución más que usamos, que es la clorexidina. La clorexidina viene en solución líquida o en solución jabonosa. La jabonosa se llamaba Biscrup y se usaba para el lavado de manos, pero ahora nos sirve para lavar heridas muy sucias. Entonces necesitas DG6, clorexidina, oxigenada, todas esas cosas en tu carro de sutura. Los materiales básicos para una sutura, no tenemos que complicarnos. Un portaagujas, una pinza Kelly, una pinza anatómica, una pinza diente de ratón, bisturí, tijera e hilos. Es decir, no tiene por qué ser muy complicado el material, si es una sutura. La primera estrella de las suturas, de la síntesis, son las agujas. Las agujas son rectas, mixtas o curvas.
pero al ver la foto ven que las rectas y las mixtas casi han quedado en desuso. Actualmente todos los procedimientos de síntesis hacemos con las agujas curvas. En una aguja curva se reconoce la punta de la aguja, el cuerpo de la aguja y el ensamble. Entonces son tres partes: la punta de la aguja, el cuerpo de la aguja y finalmente el ensamble. La punta de las agujas varía de forma. Puede ser redonda. Perdón, la punta puede ser redonda, el cuerpo puede ser redondo. Y la punta de esa aguja redonda puede ser roma o cortante, así, pero no triangular, no redonda. Entonces puede ser roma o cortante, es decir, dentro de las agujas redondas hay unas que son romas y otras que son puntiagudas. ¿Para qué nos sirven? Las agujas puntiagudas, las que son agudas, atraviesan los tejidos, pero al ser redondo el cuerpo, realiza una sutura hermética. Entonces, cuando yo suturo vasos, venas, intestino, suturo con agujas de cuerpo redondo, porque así no hay salida a través de la sutura de ningún líquido. No hay extravasación, no hay fistulización. Las agujas redondas de punta roma son agujas que utilizamos. La primera ventaja es que no se pinche el operador, no te vas a lesionar. Segunda ventaja es que no atraviesan destruyendo el tejido, sino divulsionándolo. Es como meter un dedo en medio de los demás dedos, es decir, solamente separa. Por lo tanto, solo se puede utilizar en tejidos fibrilares, como ser músculos, puede ser en tejidos parenquimatosos como hígado, riñón, páncreas. Se puede utilizar estas agujas redondas, puntas romas, porque no traumatizan el tejido, es decir, solo van separando. Y si hubiera una arteria, por un lado pasaría la aguja sin traumatizar. Entonces parece una aguja ideal. El problema sería que si vos lo pones a un tejido muy duro, no lo va a atravesar. Ni siquiera el peritoneo del intestino no podría atravesar una aguja roma. Para eso utilizamos agujas punzantes. También hay las agujas de cuerpo triangular. Las agujas de cuerpo triangular son de una punta cortante, es decir, que corta. Porque estas agujas permiten atravesar tejidos resistentes y duros, como la piel, por ejemplo. La piel con una aguja redonda no la atraviesas. Con una aguja cortante sí la atraviesas. Triangular cortante sí la atraviesas, sin ningún problema. Pero recuerden que no realiza una sutura hermética. No es hermética la sutura. Si nosotros seguimos viendo, hay otros tipos de agujas que nos interesa ver. Aquí tenemos la reverso cortante y la taper cut. Son diferentes, pero ¿para qué nos sirven? La reverso cortante y la taper cut utilizamos para tejidos muy duros, como cartílago, tejido cicatrizal, o hay algunos pacientes con piel de chancho, como decimos, duro. Entonces, en esos casos, vos pides una aguja con punta cortante, reverso cortante o taper cut y va a atravesar como mantequilla. Obviamente no son solamente estas redonda aguda, redonda roma, triangular cortante, reverso cortante, taper cut. Hay otras agujas, por ejemplo, esta aguja en la punta de espátula. Normalmente es para especialidad. Por ejemplo, levanta la delgada película de la esclerótica en las cirugías oftalmológicas. Entonces son agujas para especialidad. Pero a mí me basta con que sepan estas 5 primeras, porque es lo que más van a utilizar. Entonces, las redondas se utilizan sutura hermética. Las triangulares, incluso la taper cut, sutura no hermética, es decir, puedes suturar cualquier tejido que no necesite que sea hermético.
Mejor si es un tejido duro porque va a ser más fácil mi trabajo. Otra característica de la aguja es su radio. Entonces tenemos su círculo. ¿Cuánto ocupa de un círculo? Una aguja de 1/4 de círculo, 3/8 de círculo, 5/8 de círculo y agujas de medio círculo. Gran parte de las agujas que usamos somos simples, usamos de medio círculo. ¿Pero para qué sirve? Mientras más recta es la aguja, 1/4 de círculo, más superficial es la sutura. Mientras más curva es la aguja, más profunda es la sutura. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Finalmente, el ensamble nos da una clasificación. Las dos de arriba son agujas atraumáticas y las tres de abajo son traumáticas. Estas se enlaza el hilo, se mete manualmente y entonces el hilo doble pasa por la piel. Mientras estas vienen de fábrica con el hilo añadido a la aguja. Estas son agujas atraumáticas, estas son agujas traumáticas. Para hacer una síntesis hermética se necesita agujas atraumáticas, aparte de que sean redondas. Con esto, ni aunque fueran redondas, no sería una síntesis hermética. El 95% de las cirugías hacemos con las atraumáticas. Actualmente, solamente para práctica utilizamos las de ojo regular, ojo francés, doble ojo francés. ¿Por qué son traumáticas? Porque si ustedes ven acá una foto, cuando atraviesa la aguja y el hilo, aquí no lesiona el tejido. Aquí sí. Aquí en la microfotografía se ve, miren cómo ha lesionado. Esto no es hermético. Esto sí puede ser hermético dependiendo de la aguja. Entonces, por eso es la división entre traumáticas y atraumáticas de acuerdo al ensamble. Existen pues un montón de significados de algunas agujas de acuerdo al uso que les dan. Por ejemplo, aquí tenemos UR, viene para urología. Vemos acá que está la B, que es la Tapercut. La FS for skin o facial surgery. Entonces vienen algunas agujas ya preparadas para cierto tipo de procedimiento. Obviamente retinal, renal, plastic, son agujas que vienen para especialidad. No se extrañen y además van a aprender, si tú eres urólogo, cirujano o cirujano plástico, te van a enseñar las nuevas o vas a estudiar los nuevos tipos de agujas especiales para tu campo. La ventaja o desventaja es que no se puede hacer la sutura de con estas agujas si no es con este material que es el portaagujas. Este portaagujas se denomina portaagujas de Mayo-Heger. Ya no han aprendido en instrumental que tiene un surco en la mandíbula que permite tomar las agujas con mayor firmeza para que no se muevan. Pero existe un portaagujas que tiene aros dorados como este. Se denomina portaagujas de aros dorados, pero sigue siendo de Mayo-Heger. Se caracteriza porque si ustedes ven en la mandíbula, no tiene surco longitudinal, no lo necesita. Su aleación que tiene ahí en la mandíbula es una aleación de wolframio y tuxteno que permite tomar las agujas sin que se muevan. Entonces, por eso estos portaagujas son más útiles y mejores para procedimientos de precisión como suturas de arterias, suturas de venas, sutura coronaria, es decir, para suturas de precisión. Son aros dorados de wolframio, con aleación de wolframio. Los portaagujas vienen en diferentes tamaños. Vienen tamaños pequeños para suturas superficiales y más largos para suturas profundas. ¿Cómo se toma la aguja? Idealmente se toma entre los 2 tercios proximales con el tercio distal del portaagujas. Los 2 tercios anteriores de la aguja con el tercio posterior. Es ahí como se toma la aguja para suturar de manera más delicada y adecuada. No es el único portaagujas que existe. Hay otros portaagujas que no utilizamos, como por ejemplo
el portaagujas de Mathieu. Este portaagujas de Mathieu, si ustedes observan, no tiene anillas. No tiene anillas. Tiene una cremallera en la parte posterior. Entonces este portaagujas se maneja con la palma de la mano. Se maneja con la palma de la mano. No da mucha precisión, es por eso que hemos dejado de utilizar. Hay otros portaagujas más pequeños que se manejan con el dedo pulgar y el dedo índice. Se denominan portaagujas de Castroviejo. Estos portaagujas normalmente lo utilizan para oftalmología, otorrinolaringología, porque son pequeños, son portaagujas bastante pequeños. Entonces miden unos 12-15 centímetros de largo. Había otros portaagujas que eran en combo. Nada en combo sirve. Eran tijera y portaagujas. Ozonhegar y Giles. Lo malo es que siempre se descalibra uno de ellos. O la tijera o el portaagujas. No puede haber los dos tijeras. O es tijera o es portaagujas. Al final se descalibraban y no teníamos que botar. También los portaagujas tienen nombres especiales de acuerdo al espesor de su mandíbula. Tenemos los más delicados, que son los portaagujas de Rieder, portaagujas de Derf, portaagujas de Sarrot, portaagujas de Mayo-Hegar. Y esta que era tijera y portaagujas, Ozonhegar. Entonces, de acuerdo al espesor, también vemos de la mandíbula. Tercero de importancia en la sutura son los hilos. Los hilos es bueno si tú sabes que existen hilos orgánicos y sintéticos, absorbibles y no absorbibles, monofilamentos y multifilamentos. Pero no es suficiente para hacer una sutura. Muchas veces yo les digo a los alumnos suture y agarran y me preguntan, ¿con qué hilo? Con tal hilo. ¿Qué punto? Tal punto. ¿Qué número? Nah, dame demasiado, ya voy a terminar. Entonces, no, si no sabes solo estas tres cosas, no te permite tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones a partir de por lo menos 10 características de los hilos. El origen, si son absorbibles o no, número de hebras, calibre, fuerza tensil, capilaridad, memoria, coeficiente de fricción, extensibilidad y reacción tisular. El origen es fácil, origen sintético o origen orgánico, de acuerdo a de lo que viene. Absorbibles, los hilos que permanecen en el cuerpo de forma indefinida son no absorbibles. Los hilos que permanecen por un tiempo dado y son destruidos por el propio organismo son absorbibles. Número de hebras. Si es como esto, de una sola hebra, es monofilamento. Si es de varias hebras, es multifilamento, así como estos trenzados. Calibre. Bueno, los hilos absorbibles orgánicos son eliminados por digestión enzimática, el Cadwood, por ejemplo. Los hilos sintéticos son eliminados por hidrólisis. Entonces, los orgánicos por digestión enzimática, porque son digeridos, si ustedes quieren. Mientras que los sintéticos, los que creamos, son por hidrólisis. Estábamos, calibre. El diámetro transverso del hilo, es el calibre del hilo. Obviamente podemos medirlo en milímetros, pero sus números se vuelven muy pequeños, 0.07 milímetros, 0.1 milímetro. Y el cerebro es muy malo con números pequeños, así que la OSP cambiaron la nomenclatura por ceros. Mientras más ceros tiene el hilo, un cero, dos ceros, tres ceros, hasta 12 ceros hay, más delgado es. Mientras más números enteros tiene, más grueso es. Hasta número 7 existe. Entonces, el hilo 3 ceros es de 0.25 milímetros. El hilo 4 ceros es 0.20. El hilo 5 ceros 0.14. Pero, ¿cómo yo sé si un hilo es de 0.14 milímetros o es de 0.16? Es decir, tengo la capacidad de visualmente diferenciar 0.02 milímetros. Muy difícil.
Yo tal vez, pero ustedes están aprendiendo. Todos empezamos, es una broma. La mejor manera para que ustedes aprendan es relacionarlo. El hilo 4 ceros o 3 ceros, cuando tengan oportunidad, lo comparan contra su cabello y lo ven. ¿Y tu cabello es 3 ceros o es 4 ceros? Entonces, a partir de ese momento, como tú conoces tu cabello, cualquier hilo del grosor de tu cabello es 4 ceros. Más delgado, 5 ceros. Más grueso, 3 ceros. Entonces ya te da un punto de partida. Porque la esteticidad de la sutura depende del calibre del hilo. Uno dirá, bueno, pues yo suturo con 10 ceros y va a quedar más bonito. No. Un estudiante avanzado y dedicado a estudiar cirugía, máximo cuando salga va a poder suturar con el hilo 4 ceros. ¿Por qué? Porque son finos y se revientan el resto de los hilos. Si no estudias, no te aplicas, máximo con 3 ceros vas a poder suturar. Y además no va a faltar uno como, les digo, uno como yo, que ha agarrado y estando en el internado he intentado suturar una herida con 6 ceros. Primero que he desperdiciado el hilo. Segundo que lo he reventado 10 veces el hilo. Y al final he tenido que suturar con 4 ceros. Es decir, he hecho gastar doble al pobre paciente y ni siquiera ha quedado estético la herida como yo quería. ¿Por qué? Porque tienes limitaciones, son muy delgados. El cirujano maneja hasta 7, 8 ceros. El cirujano plástico 8, 9 ceros. El oftalmólogo 12 ceros. Entonces cada uno tiene su campo. Máximo, ustedes hasta 4 ceros. Si entrenan mucho, obviamente pueden ir avanzando. Van a ver lo fino que es. No olviden que la piel cuando está cortada quiere separarse. Entonces vos apretas con el 5 ceros, ¡pum!, se revienta. Entonces hay algunas cosas que tienen que aprender antes de usar unos hilos muy delgados. Otra cosa importante es la fuerza tensiva. Es decir, ¿cuánto resiste tu hilo jalando sin que se reviente? ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, porque, por ejemplo, una noche, al día siguiente viene un paciente que se había cortado la lengua en un accidente de bici y el interno le había suturado con Catwood. Y si ustedes ven aquí, el Catwood está en el menor fuerza tensil, apenas 49 kilogramos fuerza milímetro cuadrado. Y entonces, como es un músculo, se reventó, venía como víbora paciente. Es decir, él ha creído que podía suturar con Catwood. No, es muy baja fuerza tensil. Obviamente esta diapositiva es muy antigua, un conocimiento muy feo, y además el médico, ¿qué será kilogramo fuerza milímetro cuadrado? Entonces he encontrado esta mejor para ustedes, donde le dan un valor de 1 a menor fuerza tensil y 7 a mayor fuerza tensil. Los agrupan en hilos no absorbibles y en hilos absorbibles. De los absorbibles, el hilo de menor fuerza tensil es el Catwood. Entonces, si voy a suturar espalda, digamos, con tejido celular subcutáneo con Catwood, va a mover su brazo y se va a reventar toda la sutura. Debemos utilizar el ácido poliglicólico o el policactin 910, que es el Vicryl, porque tiene más fuerza tensil. A lo mismo al otro lado. Si quiero usar tendones, uso nylon monofilamento. Entonces, obviamente el más grueso va a ser el acero, pero no usamos para nada el acero, solo los traumatólogos. Entonces es importante que ustedes vayan aprendiendo estas cosas. El hilo de menor fuerza tensil, de más fuerza tensil, poliglactin 910 o Vicryl, absorbible. Entonces, ¿qué yo he hecho? He suturado lengua con Vicryl y ha quedado bien. Obviamente un coscorrón se ha hecho dar el interno, porque el paciente viene preocupado, tiene que venir 2 veces, doble anestesia, doble dolor, entonces se perjudica. Y es un conocimiento muy básico, chicos, que tienen que saber. Un hilo monofilamento y un hilo multifilamento tienen diferentes características. Por ejemplo, su capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es una característica física de movimiento de agua sin gasto de energía. ¿Qué quiere decir eso? Es con un experimento. Si ustedes meten un papel al agua y lo sumergen la mitad, van a ver que el agua va a subir un poquito más del papel, 1 centímetro o 2.
¿Cómo sube el papel? ¿Cómo sube el agua más allá de su superficie por el papel? Por capilaridad. Los hilos multifilamentos son de alta capilaridad. Es decir, que mueven el agua de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de adentro hacia afuera. Y las bacterias no se mueven, pues chicos. Las bacterias, la mayoría se mueven con el agua. Entonces, si yo utilizo un multifilamento para suturar piel, todas las bacterias que están de fuera se van a mover al tejido celular subcutáneo y obviamente se va a infectar. Entonces, nunca puedo suturar en una zona infectada con multifilamento porque hay mucha capilaridad. Debo utilizar un monofilamento. Segunda cosa de las características de las fibras, la memoria. La memoria no se habla de recordar nada en un hilo, sino habla de la resistencia al cambio de forma. Si ustedes sacan un hilo multifilamento, se sacan del sobre, rectito está. Mientras si ustedes sacan un hilo monofilamento del sobre, sacan y un acordeón está, sigue de la misma manera. Es decir, el monofilamento tiene una memoria alta y se resiste a cambiar de forma, mientras el multifilamento cambia, no se hace ningún problema. Es importante eso cuando suturas. Por ejemplo, si yo suturo mucosa labial con un hilo de alta memoria, lo va a cortar como un alambre porque el hilo va a imponer su forma. No se va a adaptar al tejido, sino impone y lo corta como un alambre. Entonces es importante ver la memoria. Finalmente, el coeficiente de fricción. No se olviden que un hilo multifilamento es como un serrucho. Cuanto atraviesa el tejido, lo va serruchando, lo va lesionando. No así un hilo monofilamento. Entonces un monofilamento siempre atraviesa el tejido con más delicadeza. Hay ventajas y desventajas en los diferentes acapites que hemos llevado. Por ejemplo, un monofilamento, su ventaja es que es menos traumática, menor capilaridad. Su desventaja del monofilamento, difícil manejo. ¿Por qué? Porque tiene alta memoria. El multifilamento, ventaja es fácil manejo, baja memoria. Desventaja es más traumático porque pasa como un serrucho y hay mayor capilaridad. Ventaja del absorbible, que en un tiempo dado desaparece y no cuerpo extraño. Desventaja es que a veces desaparece y no ha cicatrizado la herida. No absorbible, ventaja, asegura y soporta y resiste de forma indefinida. No importa si no cicatriza. Desventaja es que hay una respuesta tisular continua porque nunca desaparece. Orgánicos, ventaja, más económico, fácil manejo porque la mayoría son multifilamentos. Desventaja, como es orgánico, hay respuesta tisular hacia él y menos resistencia porque el cromado y la seda tienen menor fuerza tensiva. Los sintéticos, ventaja, más resistentes, menor respuesta tisular. ¿Por qué? Porque hemos creado eso sí. Desventaja, casi he tenido que inventarme, porque no hay desventajas casi en el sintético. Si es monofilamento es difícil de anudar y manejar. Pero en síntesis, los sintéticos son muy buenos y son algo superiores a los orgánicos. Cuando vos ves una caja, está escrito todo ahí. Si ustedes leen acá, no solamente dice Serralwood, cadmio cromado. ¿Saben qué dice aquí? Aquí dice hilo orgánico, absorbible, multifilamento, con aguja que puede suturar superficie o profundidad, con un calibre adecuado de 3 ceros, con una punta aguda y cuerpo redondo que te permitirá hacer una sutura hermética. ¿Ven? Todo eso dice ahí. Lo he leído, prometo. Lo puede decir así escrito o lo puede decir acá. Catgut cromado, aguja medio círculo, punta aguda, 26 milímetros, 3 ceros. Todas esas características se tiene que leer porque vos eres un experto en tu campo. Entonces, todos los paquetes vienen, la longitud del hilo, el hilo, cuánto de grosor tiene,
cómo es la aguja, qué tamaño es la aguja. Por ejemplo, este es un hilo prolene, hilo sintético, no absorbible, monofilamento, bastante delgado, 4 ceros. Aguja triangular, entonces no hace una herida hermética. Y además es un cuarto de círculo, si ustedes ven. Entonces, para sutura superficial. Entonces, todas esas cosas están escritas en la caja. Solamente tienen que leerlas y acostumbrarles. Estos códigos de la aguja están relacionados con el tamaño de la aguja. Pero no solo ahí, también dice que aquí es 3.5 centímetros. Es decir, este Vicryl o poliglactina 910 es de una aguja bastante grande, es casi 4 centímetros. No voy a pensar suturar párpado con esto, en verdad. Entonces, esas características están escritas y tienen que utilizar sus conocimientos. Los hilos no absorbibles más utilizados son la seda, el nylon, el poliéster, el polipropileno y el acero. Los absorbibles de origen animal son el catgut, simple y crómico. Por si acaso el catgut no es de gato, es de cordero, de intestino de cordero. ¿Por qué? A ver, imagínense, en este momento, al gato de tu hermana intenta matarlo. Lo más probable es que el gato, antes de que lo mates tú, te va a matar. Él se defiende. Segundo, no hay granjas de gatos. ¿Dónde hay granjas de gatos? Tercero, el intestino del gato es extremadamente corto. ¿Cuántos catguts van a salir de ahí? Mientras de corderos existe un montón, no se defienden. Entonces el catgut debe su nombre porque dicen que fue inventado cerca de la ciudad de Katmandú. Por eso lleva el nombre de catgut, no es por gatos. Origen sintético, los absorbibles son los polímeros, como Cerdexo, ácido poliglicólico, Vicryl, poliglactin 900D, 10, y PDS, polidioxanina. Características: catgut, hilo orgánico, hilo absorbible, hilo multifilamento. Catgut simple, 8 a 10 días. Muy poco tiempo, poco utilizado. Normalmente lo que hacemos con el catgut simple es darle un baño en solución de glicerol y cromo y volverlo catgut cromado. Ahora sí, absorción 18 a 21 días. Útil. ¿Para qué utilizamos? Utilizamos para tejido celular subcutáneo, para mucosa labial, para mucosa vaginal. Tengan cuidado en una cosa en el catgut. Primero, con este baño de solución glicerol y cromo, el catgut pierde su característica de baja memoria. Es un poco, aumenta su memoria por el cromo. Es decir, se resiste a cambiar de forma. Y segundo, está sumergido en una solución alcohólica. Si tú lo sacas y no suturas en ese momento, normalmente se seca y pierde ya su baja capacidad de tensión, es decir, se revienta muy fácil. Entonces, si no lo vas a usar, sumergirlo en agua, punto, o abrirlo hasta el último momento. El segundo hilo es poliglactina 910, llamado Vicryl. Es un hilo sintético, absorbible, multifilamento. Conserva el 60% de su fuerza tensil hasta 14 días y puede durar hasta los 30 días. Un buen hilo. Viene color violeta. Muy útil. Alta fuerza tensil. Y una de las características muy importantes de la poliglactina 910 es que en su composición es bactericida. Es el único hilo que en su composición es bactericida. Entonces, es un beneficio para nosotros. Su hermano es el ácido poliglicólico, Dexo. Se absorbe en 30 días. Muy pocas ventajas. Muy pocas ventajas. Es un poquito más fuerte y se absorbe en más tiempo, pero es muy poca la diferencia. Y es el doble de caro. Así que por eso el Dexo poco a poco está desapareciendo. Ahí estaban los hilos absorbibles, pero se necesitaba un hilo absorbible mejor, así que se inventa el PDS y la polidioxanol. Primer hilo
sintético, absorbible, monofilamento. Hasta 42 días, 60% de su fuerza tensil. Y además es monofilamento, absorbible, con todas las ventajas que te da el Puta, qué biencito se hilo escucha. monofilamento. Siguieron mejorando y monoclito, polidricotil, 50 a 72 días. Hilo sintético, absorbible, monofilamento. Muy útil. Hilo, seda, orgánico, multifilamento, no absorbible. Muy utilizado, ¿por qué? Primero porque es barato. Y segundo, es el hilo que te garantiza los nudos más seguros. Si tú haces 13 nudos, es decir, un nudo con la seda, no se suelta. Es por eso que cuando yo ligo una arteria, lo hago con seda. Así duermo tranquilo. El resto de los hilos ceden un poco. La seda no. La seda te garantiza. Y es por eso que todavía utilizamos la seda para eso. En la estrella de todas las suturas que ustedes van a hacer va a ser este nylon. Es un hilo sintético, no absorbible, monofilamente. Vienen varios números, ya está 12 inclusive. Tiene buena fuerza tensil. La mayoría de sus agujas son triangulares, entonces son para superficie. De mayor fuerza tensil solamente el prolene o el polipropileno. Es un hilo sintético, no absorbible, monofilamento, casi como un alambre. Si tú quieres un hilo de gran fuerza tensil, es este, tendones, suturamos con esto. Obviamente se queda ahí y no sale nunca más, pero te garantiza que el tejido, que no se va a reventar el hilo. Gran fuerza tensil. Si quieres más fuerza tensil, el acero, pero ya ese acero, si ustedes ven, son como clavos casi. Lo usa el traumatólogo para síntesis de clavículas pequeñas o grandes tendones como el tendón aquiliano. Desventaja es que cualquier rato te lesiones. Segundo, es muy difícil manejarlo y amarrarlo porque por la piel aparece por afuera, ¿no? Se puede hacer síntesis también con grapas. Estas son grapas metálicas. Si tú observas las grapas, nos sirven para aproximar los tejidos de una forma fácil. Ya no necesitas aprender ni bisturís, ni portaagujas, ni agujas, ni hilos, directamente suturas. Actualmente las grapas son muy utilizadas. El único contratiempo es que son un poco más caras. Inclusive son más estéticas, quedan mejor las cicatrices con grapas. No solamente utilizadas en superficie, también pueden hacerse en profundidad. Hay las grapas para anastomosis. Hay otra forma de síntesis que es el adhesivo dérmico, 2-octil-cianoacrilato, adhesivo dérmico. No dice la gotita, dice 2-octil-cianoacrilato. Es un adhesivo dérmico. Bueno, la verdad es que en necesidad se usa la gotita, porque esto es un poco caro y no siempre hay. ¿Cuál es la desventaja de la gotita en relación al adhesivo dérmico? Este adhesivo dérmico está tamponado al pH del cuerpo, entonces cuando lo expones no lo lesiona. Mientras la gotita tiene un pH ácido. Cuando vos lo expones a la piel, lo quema el reborde de esas células que están al borde, las quema, entonces la cicatriz sale un poquito más gruesa. Pero obviamente queda mucho mejor que cualquier otra cosa con la gotita. Pero por eso hay que tener cuidado, no le pongas mucha gotita, ponle lo necesario para que no lo queme la piel. Pero no es gotita, es 2-octil-cianoacrilato. El Steri-Strip es una tela reforzada, si ustedes ven, por unas bandas de hilo que sirven para aproximar heridas que son superficiales, que no van a tener mucha tensión. Entonces, para eso sirve. Para hacer una buena síntesis tenemos que hacer una anestesia buena. Existen dos, la única anestesia local que usamos son la lidocaína. En dos presentaciones, la tapa verde o azul, algunas veces hay azul, y la tapa roja.
Diferencias. La tapa verde solamente tiene lidocaína y la tapa roja tiene lidocaína más adrenalina. ¿Cómo se anestesia? Con 4 técnicas. Infiltración perilesional, es decir, alrededor de la lesión. Intralesional, por dentro de la lesión. Troncular, en la raíz de los dedos. E infiltración angular. Entonces ahí tenemos la herida aislada en un campo y tenemos la lesión. Si ponemos alrededor de la herida es perilesional. Normalmente a 30-45 grados en forma de un rombo. Aspiramos, no hay salida, metemos la lidocaína. Angular, quiere decir no hay herida. Entonces vos metes en una de las esquinas y pones la anestesia, por ejemplo, para sacar este neo. Troncular, si está cortado el dedo, no vale la pena ponerle anestesia ahí, sino en la raíz del dedo. 5 cc, 5 cc. Intralesional, por dentro de la lesión. Entonces, esos son los tipos de anestesia. Utilizamos perilesional, intralesional, angular o troncular, de acuerdo a lo que nosotros creamos necesarios. Nunca utilicen el rojo todavía ustedes. Usen el verde, evítense de problemas. Usen el verde para todas sus anestesias y no les va a ir mal. Diferencias. La troncular gasta mucha anestesia, pero es buena. Casi 10 cc se utiliza. La intralesional, como ustedes están viendo, duele menos. Es decir, como estamos poniendo por debajo de la piel, no tiene muchos sensores, así que le duele menos al paciente. Pero no agarra tan bien la anestesia. La perilesional, la que se pone en la piel, duele un poco más que esta, pero agarra mejor. Entonces, vean ustedes si su paciente es muy marica, digamos. Escogen. Cuando administras la anestesia, no solamente tienes que ver el lugar donde estás administrando, tienes que verle al paciente, si no está intoxicado por la anestesia, si no está transpirando, si no hay hormigueo de labios, si no hay temblor, si no hay agitación psicomotriz. Si hay cualquiera de esos, paras, punto. Hay algunas personas que son alérgicas a la lidocaína y vos le sigues poniendo lidocaína y la otra ya está choqueando. Entonces, mucho cuidado, ver la cara y la herida. Si usas vasoconstrictor rojo, normalmente de efecto secundario va a haber aumento de presión, taquicardia, palidez, sudoración, angustia y malestar. Siempre va a haber esto. Contraindicado el rojo en pacientes con portadores de hipertensión grave, hipertiroidismo, cardiopatías graves, aterosclerosis avanzada, alteraciones de la circulación encefálica y feocromocitoma. Es decir, todos los viejos. Mucho cuidado con esto. Para hacer una buena sutura, tienes que respetar las reglas de Halsted. Primero, evitar el uso simultáneo de hilos absorbibles y no absorbibles para un mismo plano. En diferentes planos puedes poner absorbible y arriba no absorbible, pero no en el mismo. No hay que hacer disecciones romas de espacios muertos muy grandes. No hay que hacer hemostasias muy apretadas. No hay que hacer ligadura por transficción ni en masa. Perdón, hay que hacer ligadura por transficción, no ligaduras en masa. Es decir, trata de buscar el vaso y ligarlo, no en masa, porque se va a necrosar. Entonces, obviamente, no va a cicatrizar bien. Las suturas se clasifican de acuerdo a su ubicación, en superficiales y suturas profundas. De acuerdo a la forma de reunir los tejidos, suturas por planos, suturas por masa, suturas mixtas. Hoy es día del padre y no hemos hecho nada. Es 19 de marzo. Pero en Estados Unidos. Por su disposición que se da al hilo, sutura de puntos continuos, sutura de puntos separados, por el material utilizado, sutura con material absorbible, sutura con material no absorbible. Bastante lógicas, ¿no? Estas clasificaciones, pero están parte dentro del aprendizaje. La síntesis inmediata se denomina síntesis de primera intención, es decir, herida y se sutura. La síntesis que se realiza 48,
a 72 horas son síntesis por segunda intención y deben ser realizadas por expertos. No realicen las síntesis de segundas intenciones ustedes. ¿Qué factores determinan la síntesis? Primero, la resistencia del tejido. Hay que ver qué fuerza se opone a la unión del tejido. ¿Hay mucho tejido fibroso? ¿La herida cómo está? ¿Está seca? ¿Está infectada? ¿Hay pus? ¿O están bordes rosaditos? La tensión. ¿La tensión es suficiente para vencerse con la sutura? La tensión no lesionará la piel. No se olviden que la piel tiene vasos. Si yo lo jalo hasta que se junte, la piel que he jalado no va a recibir sangre y se va a necrosar. Entonces son importantes cosas que determinan una síntesis. Todos hacemos síntesis. Intestino suturamos en dos planos. Submucosa muscular con bicril 3 ceros punto continuo. Serosa con seda 3 ceros puntos separados. Peritoneo suturamos con catgut cromado 2 ceros surgel. Ligamentos, tendones y aponeurosis suturamos con polipropileno, sutura en forma de 8 o surgel continuo con bicril. Músculo con puntos separados, catgut 2 ceros. Tejido celular subcutáneo con puntos separados, catgut 2 ceros. Bueno, eso pueden saber por cirugía. Lo que necesitamos saber es piel. En piel, ¿qué puntos utilizamos? Primero vamos a hablar de los puntos separados. Si ustedes ven, son heridas irregulares, son heridas antiguas, donde debemos tratar de ser estéticos. El mejor punto es punto simple en este momento. Es el punto que se realiza medio centímetro del borde, medio centímetro de profundidad, medio centímetro al frente y se hace una síntesis. Este joven se cayó y se golpeó el labio. A los 4 días, pucha, este doctor que nos está enseñando si no puede suturar bien un labio. Mejor era intradérmico, no, es irregular. Esto se ha separado porque tienen que recordar que el labio se dematiza mucho por el golpe. Entonces, a pesar de que he puesto 2, 3 puntos igual, soportando igual, se ha separado. Pero hay que tener un poco de paciencia. Retiramos y queda así. Es decir, no el punto simple hace que la herida sea mala. Depende de la ejecución del profesional. Punto simple es extremadamente útil. Mejor si es en zonas donde se puede ocultar. Esta es una herida con tuso cortante en la ceja. Miren, ni terminamos de suturar y ya casi desaparece la herida. Es decir, el punto simple es bastante adecuado. Especialmente para pacientes que vienen con heridas antiguas. Este señor se ha hecho hace 12 horas. No le puedo dejar abierto, pero tampoco le voy a hacer pues intradérmico. Si esta herida se infecta, saco un punto y puedo limpiar y drenar la pus de la herida. Y me va a dar todavía chance a una sutura estética. Entonces, tiene ventajas el punto simple. Punto simple tiene algunas características importantes. Su nudo tiene que terminar lateral a la herida, no sobre la herida. Y todos los nudos al mismo lado. De punto a punto, medio centímetro. Otros puntos. Por ejemplo, el punto horizontal o Donati horizontal. Este punto es para heridas irregulares. Si ustedes observan, aquí vemos una herida triangular. Entonces entro por acá con el punto, paso subdérmico y salgo. Y queda así. Entonces, cuando yo tracciono esta herida, ¿ven? Se aproxima. Entonces, es un punto en U semienterrado, pero sigue siendo un punto en U. Es decir, tenemos que dominar diferentes puntos. Obviamente esto les van a enseñar en su práctica y en la vida van a ver. Este es el punto en U. Punto en X. Esta herida no tiene necesidad estética, no tiene necesidad de profundidad. Lo que tiene es que sigue sangrando. Entonces, lo que le voy a hacer es un punto en X. El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Una duda, para retirar los puntos, un ejemplo de la cara, ¿existe un parámetro de cuántos días? ¿O en Sí, cuánto claro. tiempo los En hago? párpado es 3 días, 5 días, 10 días, 14 días. En la ficha que se va a habilitar ya esta noche, es contenido académico en la plataforma, y entonces lo leen ahí y va a ver también ahí, ¿ya? Es Está bien, importante gracias. esa tu pregunta, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, si yo veo algo así, el punto más hemostático que tengo es el punto en X. Obviamente no lo voy a hacer en la piel, lo hago en el tejido celular subcutáneo y lo aprieto, pero va a quedar súper hemostático. Obviamente va en contra de una de las reglas de Halsted, es decir, que voy a hacer una sutura en masa, pero si no va a sangrar, sigue va a sangrar, se va a infectar, se va a colonizar de bacterias y no va a quedar una buena herida. Entonces, siempre existe ese juego mental de análisis de ventajas y de desventajas. Esta herida no está sangrando, pero es muy profunda. No puedo hacer un punto simple. Tengo que hacer un punto profundo. Es el punto Donati. El punto Donati, si ustedes observan en esta, tiene una pasada superficial y una pasada profunda, casi a 1 centímetro de diferencia de distancia a los dos. Entonces eso me permite suturar superficie y profundidad. Entonces es un punto muy bueno para heridas profundas. Y además, como tiene 1, 2, 3, 4 pasadas, es bastante resistente, es decir, puede jalar si está muy separada la piel. Pero no exageren jalando, porque ya les he dicho, la piel se va a necrosar en vano. Una tracción moderada. El punto Donati. Entonces el punto Donati, igual que el simple, se termina a un lado. Distancia de punto a punto entre medio y 1 centímetro. Pero es muy antiestético. Si ustedes ven, parece una salteña. Y también algo de esteticidad tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Entonces hay un punto que se denomina punto de Allgauer. Allgauer. Si ustedes ven 1, 2 pasadas, 1, 2 pasadas, pero al frente nada. ¿Cómo hace eso? Es que al frente lo pasa subdérmico. Miren, acá entra subdérmico y sale. Y cuando aproxima, ya a este lado ya no sale nada. Entonces este es el punto de Allgauer. Entonces, ¿por qué no hacemos todo punto de Allgauer? Ya van a ver que técnicamente a veces no es tan fácil ni tan rápido. Hay que aprender a hacer también. Los puntos continuos normalmente utilizamos en cirugía. Este es el Surjetsi. Normalmente lo utilizamos para heridas postoperatorias. No es tanto para uso en emergencia ni para el estudiante. Son puntos simples continuos que se amarran al final. Surjet simple, para que lo conozcan. El surjet anclado se ancla a un lado. Nuevamente, más para cirugías grandes. Entonces hacemos un surjet anclado. Nuevamente, no lo van a utilizar mucho. Algo que sí van a utilizar mucho es el punto intradérmico. Es uno de los puntos continuos que sí van a utilizar ustedes. ¿Por qué? Porque hay una necesidad estética. Entonces, el punto intradérmico ingresa en un ángulo y es subdérmico en toda la longitud y sale al frente. Sí, no subí a clase. Cuando lo jalas, queda dentro. Aquí vemos cómo se realiza. Se ingresa en ángulo y sale subdérmico. Y vos lo vas avanzando por los bordes. Al frente, al frente, al frente. Y cuando jalas, el hilo queda totalmente interno, solamente amarrado en un extremo y en el otro extremo. Por lo tanto, al ser un hilo que no va a significar mucho daño a la piel, no necesita ser muy delgado. Alguno he visto, intradérmico hace como 5 ceros. No tiene lógica. Puedes usar un hilo más grueso. Porque primero va a ser más fácil retirarlo y segundo, no va a pasar, no es antiestético. Entonces puede usar un hilo de grosor adecuado. Tercero, no se necesita sacar, como recomienda el párpado, 3 días, en cara 5 días.
No se necesita, se puede dejar 14 días. ¿Por qué? Porque no va a hacer los puentes dérmicos. Se saca rápido los otros puntos porque hacen puentes dérmicos. Esas heridas que cruzan, digamos, aquí está un simple, ahí incluso una cicatriz, otra cicatriz. Eso es un puente dérmico. Esto no va a ser, entonces puede quedarse 14 días. Incluso va a ser mucho más fácil sacar. Si lo sacas muy temprano, corres incluso el riesgo de que se separe. No lo saques, déjalo. Aquí vemos una azafata que se hizo, es una herida contuso cortante, se golpeó con el parabrisas. Se confundió acelerador y freno. Yo le dije punto simple, pero no quiso. Intradérmico quería. No quedó muy bien. Miren, aquí se ve como el tejido que estaba en el golpe se murió, pero al final no queda mal. Apenas sí se ve una pequeña herida que se pierde obviamente con el tiempo. Entonces el punto intradérmico, no se olviden, no necesitan usar un hilo muy delgado, porque si van a jalar de un lado para retirarlo, se va a reventar. Hay otras suturas, por ejemplo, la sutura en bolsa de tabaco, que se hace alrededor de las ondas, se hace alrededor del apéndice para sacarlos. Nuevamente utilizados por cirujanos. Mucho cuidado con el espacio muerto. Este es un espacio muerto, es decir, no importa cuán bien sutures arriba, si hay este espacio muerto, se va a generar secreción y se va a abrir la herida o se va a infectar. Lo ideal sería hacer en 3 planos o sería cambiar el punto simple por un Donati para que sea más profundo y desaparezca el espacio muerto. Hay algunas heridas que no se suturan. La mordedura de perro no se sutura, a menos que haya una alteración morfofisiológica como esta. Esto es una mordedura de perro, pero no le va a dejar así. Con todos los riesgos se tiene que suturar. Este es un puente dérmico. ¿Ven? Aquí está la cicatriz y aquí se ve lo que ha dejado el hilo. Este es un puente dérmico. Herida de bala no se sutura. Leishmania no se sutura. Escoriaciones no se suturan. Abscesos drenados no se suturan. Cuando tú dejas un espacio muerto, puede infectarse como este. Ven, aquí está Bicri, muy largo los hilos. Estaba bonita la cicatriz, pero miren ahora cómo va a terminar esta cicatriz. Entonces, tienen que tener cuidado al suturar, al cortar los hilos, al hacer el proceso. Si se te infecta la herida, no importa cuán bonito hayas suturado, no va a quedar estético, chicos. Si traccionas mucho la herida, la piel se muere, se va a necrosar. Obviamente no va a quedar estético esto. Entonces la tracción también no tiene que ser muy alta. Lo máximo que van. Cuidado, pidan hilo cero y jala. No, la sutura nunca es prioridad. Tenemos hasta 6 horas para suturar en el cuerpo, 12 horas en la cara. Más importante es ver otro tipo de lesiones. Veremos al traumatólogo, la luxofractura, etc. No estamos capacitados para suturar todo tejido. Esta lesión es de la cámara anterior de ojo. No puedo suturarla ni siquiera yo. Le pones un parche y lo mandas al oftalmólogo. Esta persona pierde el 80% de la visión, pero ha sido muy mala suerte. Un vidrio explotado y le ha cortado la cámara anterior. Nunca es prioridad. A veces el paciente está muriendo y los internos intentan suturarle la herida de su dedo gordo del pie. La herida, pones una garza y la dejas. Básicamente, vamos a comenzar. Para complementar síntesis, tenemos que ver los nudos. Un nudo es el entrelazado de los 2 cabos de los hilos que impiden que se suelte. El nudo tiene la lazada, esto que cruza la herida, los chicotes y el entrecruzamiento. Entonces las partes del nudo, lazada, chicotes y entrecruzamiento. Para hacer un buen nudo tienes que respetar las leyes de Levi-Stone. Primera ley de Levi-Stone: movimientos iguales de ambas manos opuestas hacen un nudo perfecto.
Pero Segunda también ley le da de ese Levi-Stone. patología, El chicote proximal es transformado en distal. Después del primer seminudo debe volverse al lado proximal. Entonces, también es importante. Un nudo debe reunir las características de seguridad de no Sin embargo, aflojarse, actualmente se ve que hay pacientes cada vez más ejecución jóvenes que fácil están presentando y economía antes de de hilo. los de la Un nudo está compuesto por 3 seminudos. Primer seminudo, segundo seminudo y tercer seminudo. El primer seminudo se llama ceñidor también el y sexo. puede ser El simple sexo, por o ejemplo, doble. hasta antes de la El menopausia, segundo seminudo la incidencia siempre de es al lado diabetes contrario del es primer mayor en el seminudo sexo masculino que en el y sexo se llama femenino. fijador. Pero ya después de la El tercer menopausia, la seminudo incidencia se encuadra. es llamado de seguridad y puede ser uno o más. Entonces hay primer seminudo, segundo seminudo y tercer seminudo. No hay cuarto, sigue siendo tercer seminudo. Aquí les preguntaría, a ver, ¿Por qué? creen que la profesión Porque de hilos sí es? como la seda Ustedes basta sabían que 13 los minutos, médicos, no se el suelta. personal médico, El es cadmio, la 13 profesión minutos, no que se suelta. más riesgo Pero tiene el de nylon, por ejemplo, necesita 4 seminudos, Eso es porque si no se cierto. Los suelta. médicos somos los que El más bicril necesita 7 seminudos, porque si no se suelta. El polipropileno necesita hasta 8 seminudos, porque si no se suelta. Entonces, los seminudos, primero, segundo, tercero. Primero puede ser simple o doble. El segundo, contrario al primero. Y el tercero puede ser uno o más de acuerdo al doble. Cuando hablamos de simple o doble, para que entiendan, este es simple. El primero es simple. El primero es doble. El segundo, nuevamente, ven, ya no es doble, es simple. Aunque sea este doble, este sigue siendo simple. Simple es simple. Doble, simple. Doble, simple. ¿Entendido? No es que alguno agarra y doble, doble, doble. No. El primero solamente es doble. Cuando ejecutamos un nudo, tienen que tener cuidado que el entrecruzamiento solo sea uno y no dos, porque el hilo se vuelca. Entonces tiene que ser así. Si no, se te va a reventar durante la ejecución del nudo. Cuando jales el nudo, tienes que jalar los dos extremos al mismo tiempo. Si no, uno se vuelve pasivo y el otro activo, y tu nudo se va a volver corredizo. Entonces los dos al mismo tiempo tienes que jalar. Cuando respetas las leyes de Levi-Stone, se hace un nudo perfecto, no como este es un nudo de comadre, no sirve, es un nudo deslizante, se va a soltar, y si es una arteria está fregado. Un nudo perfecto tiene esta característica, los dos cabos rojos y los dos cabos azules. Para eso hay que entrenar y respetar las leyes de Levi-Stone. Finalmente, jóvenes, ven algo en esta radiografía tóraco abdominal de pie. ¿Qué ven? Pero también el interrogatorio problema? es importante porque nos permite identificar signos y síntomas de patología cardíaca. Signos y síntomas son muy variables. Ven acá. Como les había comentado, los signos y síntomas son muy largos, podríamos pasarnos horas. Es una moneda. Pero siempre Se tragó una moneda muy bonito el para niño. signos y síntomas es el libro de Chamorro. Nuevamente, si analizamos dónde está en el colon Y descendente. patología cardiovascular, Esa moneda ya pero quizá va las más a importantes salir. es esta. Una de las más frecuentes es el dolor. Entonces, cuando un paciente nos llega con dolor precordial, Jóvenes, tenemos que dice, ¿alguna abrir los duda? ojos y parar las orejas. Porque el dolor precordial ¿Alguna es un signo, pregunta? muchas veces inicial, de cardiopatía isquémica o otro tipo de patología también, y que es importante ¿Nadie? identificarlo, reconocerlo y estudiarlo a cada lugar. Síntesis es un tema que debe ir unido a su parte práctica, donde tienen que aprender puntos, donde tienen que aprender los nudos, pero la parte teórica es esa, no es complicada, vayan leyéndola. En la plataforma he cargado la parte teórica y voy a cargar obviamente el video. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Todo comprendido? Hablen ahora o callen para siempre. Paul, preguntas. Paul Cristian Rojas Nogales. No, doctor, todo está claro. Ya. Muy bien, chicos. No les quito más su tiempo, que les vaya muy bien. ¿Ya? Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima vida. También es importante. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.